Bueno, en este video vamos a ver composición de funciones, ¿sí? ¿Qué es la composición de funciones? Tengo dos funciones, por ejemplo, acá g de x es 2x y f de x es x al cuadrado. ¿Y qué sería componerlas? Sería, si yo por ejemplo tengo un conjunto, ¿sí? En un conjunto tengo el elemento 3 y le aplico g de x. Cuando aplico g de x, o sea, hago 2 por x, ¿qué me queda? Me queda 6, ¿sí? 2 por 3 me da 6. Y ahora a este, que es mi imagen del primer elemento, le aplico la función f de x. Y cuando aplico la función f de x, que es x al cuadrado, me da 36, ¿sí? Entonces, hacer primero g de x y después f de x, ¿sí? Es lo mismo que hacer directamente fog. ¿Qué es fog? Fog es f de g de x, donde tengo que poner la función g de x en la función f. O sea, g de x, que es 2x, lo pongo en el lugar de la x de la f de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Que 2x, en este lugar me queda 2x al cuadrado. ¿Sí? 2x al cuadrado, y eso me da 4x cuadrado. ¿Y qué sería este fog? Sería el resultado directo de pasar de acá al último, ¿sí? de pasar del primer dominio, ¿sí? A el último codominio. Si ustedes se fijan, si yo hago esta fórmula 4 por x al cuadrado, hago 4 por 3 al cuadrado, me queda 36 directamente, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos a aplicar composición de funciones y vamos a hallar, ¿sí? Directamente cuál es la fórmula componiendo dos funciones? En vez de aplicar una función y después la otra, directamente vamos a encontrar cuál es la fórmula de las dos funciones. Esto es fog. ¿Por qué? Porque primero se hace g de x y luego a ese resultado se le hace f, ¿sí? Aunque esté en este orden, fog, me parece que f es la que se hizo primero, no es así, es f compuesta con g, o sea, f por fuera de g. Primero la g y después la f. Distinto si yo tengo que hacer, a ver, el gof, ¿sí? Que sería empezar con x cuadrado y después por 2x. A ver, si yo tengo que hacer gof, es g de f de x. O sea, que la f de x la pongo en el lugar de la x de la g. Entonces, ¿qué me queda? El x cuadrado en este lugar. Me queda 2 por x cuadrado. ¿Sí? Y probemos. A ver, si empezábamos con el 3 y le hacíamos x cuadrado, nos daba, lo pongo acá, al 3. Le hago la f, me queda un 9. Y si después a eso le hago la g, me queda 18. Si yo hago directamente el gof, tengo que hacer 2 por 3 al cuadrado. 2 por 3 al cuadrado me da el 18. ¿Sí? O sea que es lo mismo hacer una y después la otra o la composición de las dos. Bueno, ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Bueno, muy bien. Por ejemplo, vamos a hacer estos ejercicios de acá. Dice que f de x es x al cuadrado, g de x es 2x menos 3. Entonces, si tenemos que hacer la fórmula fog, es f de g de x, ¿sí? Entonces, g de x en el lugar de la x al cuadrado, de la x al cuadrado. Entonces tengo 2x menos 3, que es la g de x, elevado al cuadrado. Y ya está, ¿sí? Veamos este, gof. Gof es g de f de x. Entonces, esta, la f de x en el lugar de la x de la g. Entonces, ¿qué me queda? 2 por x al cuadrado menos 3. ¿Sí? Bien, ahora, me dicen fog de 3. Si yo saqué fog, puedo poner el 3 acá, 2 por 3, 6. 6 menos 3, 3 al cuadrado 9. ¿Sí? O también puedo pensar que lo que me están pidiendo es que haga el g de 3, o sea, 2 por 3, 6 menos 3, 3, 3, y después ese valor que obtuve al cuadrado, que me da 9. De cualquiera de las dos maneras, pensando en reemplazar el número primero en este y eso que me dé acá, o poniendo directamente el número en la fórmula, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien. Veamos este, menos 5, dice acá, menos 5. Bueno,
Menos 5 en la F. Menos 5 en la F me da 25. Y 25, cuando lo paso acá, me da 2 por 25, 50, menos 3, 47. ¿Sí? Entonces esto es 47. Y si lo hago directamente en la fórmula, fíjense que es menos 5 al cuadrado, 25, por 2, 50, menos 3, 47. ¿Sí? Bueno, muy bien.